Buenas noches, gracias por esperarnos. El día de hoy hemos tenido algunas complicaciones, mi esposa me está asistiendo, hoy no está quien nos apoya siempre en esto por cuestiones de su trabajo, compromisos, que es nuestro hijo Cristian, así que a él también queremos agradecerle y a cada uno de ustedes que ya están en sintonía del estudio bíblico sistemático de hoy martes. Estamos llevando este estudio para que juntos podamos descubrir las verdades bíblicas, las verdades eternas, o como le diría Sherlock Holmes a su discípulo, elemental, mi querido Watson. Estamos estudiando lo que es elemental en la Biblia. Y también cuando el Espíritu Santo nos guía, nos dirige en poder ingresar más a la Escritura, el poder sondear más, el poder discernir, descubrir, ayudados por el Espíritu Santo, por supuesto que ahondaremos en el estudio del escrito está. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 8, fue la segunda semana que empezamos con el capítulo 8 y llegamos hasta el verso 21. Hoy voy a tratar de recordar otra vez un poquito, haciendo una breve remembranza o haciendo una retroalimentación de lo que ya vimos. Jesús está enseñando y dice la Escritura en el capítulo 8 que se dirigió hacia el monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo y la gente lo sigue y se le acercaron muchos y él enseñaba a los que se acercaban. Pero dice la Escritura que los fariseos y saduceos se unieron, gente que nunca se unía para ningún propósito, ni siquiera como lo que hoy pasa en las comunidades alrededor del mundo. Y resulta que los fariseos y los saduceos, vuelvo a repetir, que eran dos grupos, como nos decía nuestro hermano predicador de este domingo, eran dos grupos divergentes en su forma de pensar y de accionar respecto a la vida espiritual. Y estos son los que ahora le llevaron, y dice que eran los maestros de la ley. Voy a rectificar porque está en el capítulo 8, verso 3, dice, y los maestros de la ley y los fariseos le llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio, y la pusieron en medio de todos los presentes, y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y ustedes y yo recordamos el incidente o la historia. Platicando con un jovencito, le preguntaba, ¿cuánto sabes de Biblia? Y él me decía, sé bastante, pero no sé dónde está. Hoy usted y yo vamos a recordar que esto está en San Juan. El caso de esta mujer adúltera lo menciona Juan. Y cuando lo menciona, entonces la razón en sí no es sorprender solamente a esta mujer en el acto mismo del adulterio, sino que era un plan orquestado entre los principales y los fariseos, en otras palabras, los religiosos de la época. Es interesante que veo que ya algunos están conectados y bendiciones, compartan este estudio con otros hermanos amados. Y les decía que esto había sido planificado para sorprender y para tomar a Jesús, porque si ustedes recuerdan en el capítulo anterior, en el capítulo 7 particularmente, déjenme recordar, habían visto a Jesús obrar en el ministerio y ahora ellos tratan de apresarlo y entonces buscan la ocasión para poder hacerlo. Y no pudieron, así que Jesús estuvo con ellos en una fiesta importante que fue la fiesta de los tabernáculos, y luego Jesús continúa su ministerio, y entonces ahora llegamos al capítulo 8, en donde ellos dicen que según la ley Moisés les enseñó
o les dijo que a quien se encontrara en adulterio, que debía de matarla, lapidar. Ustedes saben, la conclusión de esta historia es que Jesús, escribiendo en el suelo, le pregunta después a la mujer, ¿dónde están los que lo acusaban? Porque hizo una pregunta sumamente trascendente antes. Jesús preguntó, quien de vosotros esté libre o limpio de pecado, tire la primera piedra. Y dice que de los más ancianos, desde los más viejos a los más jóvenes, fueron dejando caer las piedras con las que pretendían matar a aquella mujer. Pero recuerden que la intención era otra. Imagínense Jesús viendo morir a una mujer apedreada porque estos tienen una intención de apresarlo a él si se equivoca en la interpretación del escrito está. Y Jesús, sabiendo esto, la absolvió por cuestión de la conciencia de los demás. Es interesante que no sé cuántas veces usted ha escuchado que el Espíritu Santo le habla y que le dice muchas veces que no seamos jueces de nadie. También dijimos la semana pasada que el creyente, el genuino creyente, el creyente espiritual, dice que no es juzgado de nada ni de nadie, pero él sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en cuestiones espirituales, la espiritualidad no cabe duda que es un parámetro que nos permite que podamos discernir entre el bien y el mal. Así que ahora Jesús ve que esta mujer está sola, dice la escritura que quedó él y ella, y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo, y el mismo Jesús responde, ¿dónde están los que te condenan? Y él contesta, no hay ninguno. Ella vuelve a retomar en parte la pregunta y le contesta, sí Señor, ninguno hay. Vete y no peques más, yo tampoco, ni yo te juzgo. En asuntos de juzgar, ¿cuántos de ustedes se han visto afectados porque los señalan por algo? Yo también he sido objeto de ser señalado. A veces justamente, pero la gran mayoría de veces injustamente. Ya no digamos nuestro Señor. Así que ahora él, el que sí es justo, le dice a aquella mujer que no hay quien la juzgue, pero que se vaya. Pero sí le dice algo. O sea, Jesús no dejó así al aire, no dejó impune, como hoy sucede en nuestros países latinoamericanos, en donde toda clase de delito queda impune, porque no hay magistrados, porque no hay jueces, porque realmente se han vendido al mejor postor. Jesús tiene la claridad de que Él trae como respuesta para el hombre en pecado o para la mujer en pecado, que Él es una respuesta de amor, pero que también hay que recordar que si el hombre no se arrepiente, cuando el hombre no se arrepiente, la Biblia dice que tarde o temprano nuestros pecados nos pueden o nos van a alcanzar. Y entonces por eso Jesús en este mismo capítulo les estaba hablando acerca de él y de su testimonio y de que él no estaba solo, sino que el Padre estaba con él. Y la gente que siguió escuchando posteriormente en los siguientes versículos, él les dijo, deja claro que perdona a aquella mujer y que le dio otra oportunidad. Así que continúa Jesús enseñando. Y luego la gente le pregunta, ¿y cómo tú dices estas cosas? ¿Cómo es que tú haces estas cosas? Porque cuando se dirigió nuevamente a la gente, Él les dijo algo sumamente importante. Yo soy la luz del mundo. Esto lo vimos la semana pasada. Así que con esto en mente, vayamos entonces ahora
a lo que continúa el verso 22. Los judíos dijeron: ¿acaso estará pensando en matarse? Bueno, ¿por qué dice esto el verso 22? Tendríamos que regresar y contar que Jesús está diciendo que en la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, de su testimonio tiene gran valor. Así que le preguntan: ¿dónde está tu padre? Esa es la pregunta que hay en el trasfondo de esta plática. ¿Dónde está tu padre? Para que tú digas que tú no estás solo. Jesús les había dicho: mi padre está conmigo. Jesús sigue enseñando: yo nunca hago nada por sí mismo, sino todo aquello que veo hacer de mi padre, eso hago. Así que le preguntaron: ¿dónde está tu padre? Jesús contesta: ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. A donde yo voy, vean, este es el contexto. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban las ofrendas, o en el cofre. Otra versión dice en el cofre de las ofrendas. Pero nadie le arrestó porque todavía no había llegado su hora. Recuérdense que la intención en todo este proceso es prenderle, porque él dice ser el Hijo de Dios, porque incluso hemos dicho en este espacio, a través de las redes sociales, de WhatsApp, de YouTube, hemos dicho: Jesús es un peligro. Para esta gente Jesús es un peligro. Pero yo les quiero decir, Jesús sigue siendo un peligro para muchas personas. Porque Jesús nos sigue diciendo que nos arrepintamos. Jesús nos sigue diciendo que Él es el modelo a seguir. Jesús nos sigue diciendo que debemos de aprender de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Él no es el típico machista. Él es el Dios encarnado entre nosotros para mostrarnos que Dios es y sigue y seguirá siendo por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Dios, un Dios, el único Dios amoroso. Amados, veamos lo que el texto nos sigue diciendo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces preguntan, por eso es que dicen ellos, se preguntaron: ¿acaso él estará pensando en matarse? Jesús no estaba pensando en eso, por supuesto. Él está pensando en que él en determinado momento volverá a su padre de donde él volvió. Así que por eso él dice en el 20: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y también algunos intérpretes dicen que se estaba refiriendo a la cruz. Pero a la cruz sí podíamos ir usted y yo por causa de nuestros pecados, pero Él vino a ser el medio sustitutivo para que nosotros no fuéramos a la cruz. Porque si en algo yo estoy plenamente seguro y consciente de que si mis pecados hubieran sido condenados, yo merecía la cruz del Calvario. Pero vino Dios y en su plan misericordioso hace que su Hijo vaya a la cruz del Calvario y ocupe mi lugar. Él ocupe mi lugar. Eso es amor, eso es misericordia, eso es amor eterno, es amor sustitutivo. Amados, a donde Él va, sí podemos ir ahora que somos cristianos. A su presencia, a la eternidad con Él. No les voy a hablar del cielo, sino más bien a estar disfrutando con Él de una comunión hermosa. Y cuando esto lo menciona Él, Jesús les vuelve a decir: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. Tremenda declaración si el hombre no se arrepiente, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces los judíos se preguntaron: ¿acaso él está pensando en suicidarse? Pero eso dice porque no podemos ir a donde él, por eso dice eso, porque no podemos ir a donde él va. Y Jesús les responde: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy
de este mundo. Cuando los hombres y mujeres reconocemos nuestros delitos y pecados y le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra pobre vida, porque ¿qué le podíamos dar al Señor? Yo siempre he pensado en términos de trueque, de intercambio. El trueque era la forma de negociar de los nativos mesoamericanos. Daban cacao, en nuestro caso los mayas, con cacao compraban. El cacao era el medio financiero, era la moneda, era lo que respaldaba sus compras. En otros países era la sal, de donde sale el término salario. Bien, ¿qué podría usted intercambiar o qué podemos nosotros intercambiar con el Señor por causa de que ahora Él tomó lo vil nuestro y nos ha vestido de justicia? Bueno, eso lo hizo porque usted, si le entregó su vida plenamente al Señor, Él entonces ha hecho realmente un cambio. Y el cambio que Él ha hecho es que Él dio su vida para que nosotros ya no muriésemos nunca. Él fue a la tumba para que usted y yo un día resucitemos, aunque vamos a ir de todos modos un día a una sepultura, pero de ella Él prometió que nos levantáramos. Jesús le dijo, ustedes son de aquí abajo. Y cuando Jesús dice esto, es el hombre con una mentalidad humana, con una mentalidad de humanistas incluso. Humanos somos. Y como seres humanos tenemos características que nos pueden unir a todos. Pero no estamos hablando de la humanidad, sino de el pensamiento que este mundo ha impregnado en el corazón de los hombres y mujeres. Un pensamiento de fatalismo, un pensamiento de conformismo, un pensamiento incluso o pensamientos de no necesitamos de Dios, no necesitamos de Jesucristo, no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de nada ni de nadie. Pero resulta que en la mente de Dios Él nos demuestra todo lo contrario. Por ejemplo, el hombre no necesita de escuchar el evangelio, diría yo soy feliz leyendo mis libros de doctrina, mis fisiologías en medicina, mis libros de cálculo en matemática, la aritmética, y con eso yo voy a ser un hombre importante. Pero cuando nosotros estamos entonces haciendo a un lado el manual de nuestra vida, que es la Biblia, usted y yo corremos un peligro de que realmente estamos desechando a Dios. Esa es una mentalidad de abajo. Esa es una mentalidad, es una pobre mentalidad. La pobre mentalidad en donde los hombres piensan que Él es el centro de atención del universo. Y realmente el centro de atención del universo es Jesucristo. Y cuando el hombre piensa que es Él, o que es su esposa, o que son sus hijos, o que son sus negocios, y que es más importante Él y su entorno, eso se llama humanismo. Y Jesús les está diciendo, ustedes no me pueden entender. Por eso es que no han logrado ver que quien me ve a mí, hablando Jesús, cuando yo hago así es por cuestión de solamente hacer una referencia de un, digamos, de un simulacro. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero ellos no lograban ver al Padre, por eso dijeron, ¿y quién está contigo para que digas que el testimonio tuyo es verdadero? Porque el testimonio de una persona en la antigüedad tenía que ser de 2 y hasta de 3 personas. Y cuando Jesús está enseñando, Él dice, mi testimonio es verdadero. Y dicen, ¿cómo es verdadero si solo estás tú? Y Él dice, porque el que me envió está conmigo. Por eso Él mismo dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará nunca en tinieblas. Jesús entonces les dice, ustedes son de abajo, ustedes piensan de esta manera. Hay gente que piensa muchas veces como niño, piensan como una persona que no tiene un entendimiento y un conocimiento básico de la verdad. Incluso les voy a decir, hay muchos cristianos que no piensan como Dios.
Hay muchos cristianos que en determinado momento se nos ha olvidado el escrito está. Y entonces hacemos más caso de lo que los amigos dicen, de lo que el vecino nos comenta, de las noticias del diario, de la televisión. Y el día de ayer, haciendo un comentario de noticias, el día de ayer escuchaba a un doctor en Derecho, entrevistando a otros personajes de la política y de la sociología de nuestro país. Y él mencionaba que realmente el mundo latinoamericano, los países centroamericanos, están sumidos en grandes conflictos por el hecho de que se sirven a sí mismos. Esa es una manera que este mundo enseña. No importan los demás, sírvase usted. En nuestra casa había un dicho que algunas veces se cumplía porque algunos se aprovechaban. El dicho aquel de que el que reparte, hablando de cuando estaba alguien sirviéndonos la comida. Aquí en nuestro medio hay un dicho que dice que el que reparte se queda con la mayor parte. Eso en la Biblia no es así. Si usted piensa que el que reparte se queda con la mejor parte, eso es como Jesús dice, ustedes son de abajo y por eso piensan de esa manera. Yo soy de arriba y por eso pienso y digo y hablo y obro de otra manera. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Decir que Jesús es de este mundo solo lo podemos decir por causa de que Él tomó forma de hombre y habitó entre los seres humanos. Pero Él, la Biblia dice que ¿desde cuándo existe? Bueno, Dios incluso ni siquiera podemos decir que existe. Déjeme decir esto con claridad y voy a ver si lo logro dar a entender. Hay personas que a veces están tratando de enseñar la existencia de Dios, pero tratar de enseñar la existencia de Dios se caería en la filosofía del existencialismo, que es una filosofía hindú. Dios no existe, Dios es. Y es desde la eternidad. Cuando la Biblia habla acerca de Jesucristo, en Malaquías dice que Él era desde la eternidad. Así que esa es una manera muy diferente para poder decir que hay personas que les cuesta entender el Evangelio por causa de que piensan como el mundo piensa. Así que volviendo a esta noticia del doctor en Derecho, ellos hablaban acerca de los millones de quetzales, de dólares que en los países latinoamericanos se pierden en periodos políticos siempre, y que por eso los países latinoamericanos no se ven desarrollados. Por eso el presidente Bukele, en una entrevista que le hicieron, le pide a los canadienses que no se metan más en su país, porque el presidente Bukele quiere ser un país desarrollado como Canadá, pero que deben dejarlo actuar bajo el criterio de principios bíblicos. Y hay principios bíblicos que deben de operar no solo en El Salvador o con el presidente Bukele. El presidente Bukele porque entendemos, o se ha dicho, y él ha declarado que es un creyente en Jesucristo. Bien, entonces, si usted es un creyente en Jesucristo, usted y yo tenemos que pensar como Dios piensa. Por ejemplo, cuando nace un niño, ¿qué hacemos? Baby shower. ¿Y la Biblia qué dice que hay que hacer cuando nace un niño? Dice que hay que llorar. Pero nosotros lo que hacemos es fiesta cuando un niño nace. Y la Biblia dice que debemos de llorar cuando un niño nace. ¿Por qué? Porque no sabe lo que viene a este mundo. No sabemos. Muchos no sabíamos. Hasta ahora que ya somos grandes hemos pasado un proceso y un trayecto en la vida en la que hemos tenido que aprender muchas veces a fuerza de golpes o de experiencias adquiridas y no buenas también, otras muy buenas, pero un niño no sabe lo que viene y por eso debería de el papá y la mamá y la familia debería de llorar. Por el otro lado dice que cuando una persona muere, dice que debemos de gozarnos. Hay personas que cuando mueren, ¿qué es lo que hacen?
lloran, lamentan. Y eso está mal, pues para la sociedad eso no es malo, eso es normal. Pero para el mundo espiritual de lo que Dios dice, o de lo que Jesús, por lo cual Él dice, ustedes son de aquí abajo. Los que son de aquí abajo, hacemos las cosas como abajo se han hecho siempre. Pero ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les dije, verso 24, 8:24, todavía voy en el verso 24, que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, y cuando él dice, porque si no creen que yo soy, él está poniéndose en el mismo nivel de Dios el Padre. Dios el Padre, aquel que habló con Moisés en la zarza, allá en el monte Sinaí, y le dice Moisés, bueno, si tú quieres que yo vaya con el faraón, voy a parafrasearlo, y si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué le responderé? Y Dios le responde, diles, el yo soy te envía. Yo soy es el nombre antiguo que se conoce en el Pentateuco, refiriéndose a un Dios siempre presente, siempre actuando en amor y misericordia. Si usted estuviera experimentando una dificultad en donde siente que no hay quien lo ame y lo perdone y lo pueda abrazar, yo le puedo decir, yo soy, está a su lado, para amarle, abrazarle, consolarle y decirle, el eterno Dios, el Olam, el eterno está a su lado. El eterno está ahora mismo con usted. Allí donde usted está, ahí donde usted piensa que muchas veces nadie le ha escuchado. Sé que en este tiempo hay personas que han perdido un ser querido, un pariente, o incluso han padecido en propia carne. Y algunas veces quizás nadie les llamó. No se preocupe, no piense como este mundo, no siga pensando como este mundo. No siga pensando ¿y por qué el pastor no me llamó? Yo también le diría, ¿por qué no me llaman a mí? Algunas veces los creyentes dicen, el pastor no visita, el pastor no me llama, el pastor... ahora le devuelvo la pregunta, ¿y cuándo usted llama al pastor? ¿Y cuándo usted visita al pastor? El pastor, la última vez que vino, apenas le trajo una bolsita de pan. ¿Cuándo usted le llevó por lo menos un mendrugo de pan? Un pirujo, diríamos. Aunque puede ser que la palabra pirujo sea una palabra inapropiada en algunos otros lugares, quiero decir que es un mendrugo, un pedazo de pan. ¿Cuándo fue la última vez? Pero déjeme decirle, yo he tenido que aprender, y no puedo decir solo, sino con el Señor, y el Señor conmigo, que nunca estoy solo. Y que Jesús vino a algo bien interesante, como parte de su plan, a mostrar al Padre por medio suyo. Quizás usted habrá oído esto. Quien mira a tal persona es como si estuviera uno viendo a su papá. Estábamos viendo un programa con mi esposa de un programa que se llama Embarazadas a los 16 años. Y cuando esta jovencita que fue el personaje a dar a conocer su testimonio, quedó embarazada a los 16 años, deciden con el novio, no esposo, sino marinovio, que le van a tomar un ultrasonido de alta resolución. La doctora decide imprimirles una imagen del rostro de la bebé que van a hacer y es exacta, idéntica a la mamá. ¿Usted ha oído esa frase? Quien mira al bebé es como si estuviera viendo a la mamá. Quien mira al nene es como si estuviera viendo al papá. ¿Por qué la gente no pudo decir eso con Jesús? Porque tenían un concepto muy distante y equivocado acerca de Dios. Los pueblos en la antigüedad tenían el concepto de que Dios era intocable y que de Él
había que alejarse y vivir retirados de Dios. Pero Jesús nos enseñó al Padre y al enseñarnos al Padre, Él se mostró como el Padre. Por eso ahora Jesús dice ustedes, por eso no me entienden, porque son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Y entonces en el verso 24 les recuerda que Él es el yo soy. Y que si no nos acercamos al yo soy, morirán o moriremos en nuestros delitos y pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú entonces? Jesús les respondió, en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Así que, o ¿por qué les he de responder? Dice en otra versión. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, eso es lo que soy. Tengo mucho que decirles y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad. Y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que he oído decir de él. Pero ellos no entendieron que hablaba del Padre. Es interesante. Hace un tiempo atrás me permitieron un grupo de amigos, pastores, con quienes compartíamos unas horas de la tarde de todos los viernes. Y me pidieron que hablara de la paternidad. Y hoy se habla mucho de la paternidad espiritual, pero se enfoca mal. Porque entonces hay pastores que piden que se les llame padre espiritual. Yo digo, estos pastores, con el respeto que se pueden merecer, ¿quién como yo puede decirle a otros, díganme padre espiritual? La paternidad se reconoce. Y la paternidad es un asunto de responsabilidad. Y Dios que nos creó es responsable en cuidarnos. Por eso Él dice, no se preocupen como el mundo. No se afanen como el mundo. Porque si Él cuida de las aves de los cielos, ¿cuánto más no cuidará de nosotros que somos sus hijos? Ahora, cuando habla de sus hijos, no está hablando de todo el mundo creado. Está hablando de aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, usted de inmediato, sea que lo haya hecho consciente o no, está reconociendo la paternidad de Dios en su vida. Así que hablé de paternidad con los pastores y pensaron que yo iba a hablar de esa paternidad en donde yo exijo que los hermanos me digan Padre espiritual, pero resulta que les enseñé que Jesús, una de las cosas importantes y la más importante tal vez, porque alguien diría, no, eso no es lo más importante, lo más importante que Él hizo fue salvarnos. Alguien diría, no, lo más importante que Él hizo fue heredarnos la eternidad. Alguien podría disentir con respecto a qué es lo más importante. Déjame decirle que para mí en ese momento de enseñarle a otros ministros, compañeros, amigos, siervos de milicia, era enseñarles que Jesús, si a algo vino en particular, era para mostrarle a Israel al Padre, a quien habían desechado. Voy a tomar esta ilustración, que es bíblica. Cuando Samuel escucha que el pueblo quiere presidente constitucional en sus días, cuando realmente lo que Dios había puesto sobre ellos era jueces o reyes, en este caso eran jueces y no reyes, porque los reyes eran, las demás naciones de alrededor tenían reyes, pero Israel era gobernado teocráticamente por Dios a través de jueces. Y cuando pidieron que querían un rey como los demás pueblos, Samuel les explicó a lo que se podían atener. Y Samuel se molestó, le afectó y llegó a hablar con Dios. Le dijo, Señor, no me quisieron escuchar, me han desechado. ¿Qué le respondió Dios? La respuesta de Dios hacia Samuel fue, no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí. Israel rechazó a Jesús. Y al haber rechazado a Jesús, rechazó al Padre. Y aquí déjeme decir esto como un ejemplo.
¿Lo han ofendido alguna vez a usted? O tal vez no fue usted el que ofendieron, pero ofendieron a su esposa. ¿Usted se sintió ofendido? ¿O ese es un asunto entre su esposa y quien la haya ofendido? Pero cuando ofenden a nuestra esposa, cuando ofenden a nuestros hijos, nos ofenden a nosotros. Cuando ofenden a mi hijo, o cuando ofenden a mi nieto o a mi nieta, me ofenden a mí. Y hay gente que a veces no considera el hecho de que ofender a Jesús, hablar de Jesús o del Espíritu Santo, es ofender a la misma Trinidad, a Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo. Voy a ir concluyendo, porque Jesús sigue diciéndonos: tengo mucho que decirles y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendían que les hablaba del Padre. Verso 28. Por eso les dijo: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre. Imagínense esta es prácticamente era una anticipación de lo que iba a experimentar Jesús, una profecía. Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Y una manera de que la gente iba a levantar al Hijo del Hombre era poniéndolo en la cruz del Calvario. Por eso el verso 29, que deseo leer aún más, dice: porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y aquí voy a concluir esta noche. ¿Hace usted lo que al Padre le agrada? ¿Hacemos lo que al Padre le agrada? ¿Hacemos lo que Jesús nos enseña? Dice la Escritura en este capítulo que leímos, dice que el Señor les enseñaba. Y ya en otra oportunidad he enseñado o he dicho que la palabra enseñar significa marcar. ¿Le ha marcado Jesucristo en su vida? Ayer platicando con el exgobernador de la ciudad, le hablaba acerca de cómo marcó mi vida Jesús. Cómo incluso las personas que intervinieron en mi conversión me marcaron. Es interesante que usted y yo podemos estar siendo marcados porque Dios ha hecho su obra perfecta en nosotros. ¿Se recuerda usted el día de su conversión? ¿Podría usted decir cuántas veces la gente ha dicho, pero algo le sucedió a usted? Por causa de que usted aprendió que Jesús, quien es la luz del mundo, había que seguirle. Hago lo que a Él le agrada, termina diciendo Jesús. Hagamos, y quiero invitarle esta noche a que antes de retirarnos a descansar, podamos meditar en el transcurso de lo que sucedió en el día. Que pudiéramos hacer una pequeña lista de decir: hoy hice esto y aquello, y compré y vendí, y hice o deshice, no sé. Pero que usted pueda decir: y en todo eso agradé al Señor, agradé al Padre, agradé al Hijo, agradé al Espíritu Santo. No hace tan solo una hora más o menos hablando con un joven en la calle, me dice: me dijeron que usted es pastor y yo estoy caído. Y sí, era evidente. Tenía la presencia y el olor de alcohol, apenas 27 años. Y me dijo: es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, e incluso me mencionó que somos templo del Espíritu Santo. Y entonces le digo: ¿y cómo es que tú sabes que eres templo del Espíritu Santo y has llenado tu cuerpo con alcohol y ahora estás en un estado de ebriedad? Y me dijo: yo quiero
reconciliarme con el Señor. Y le dije, bueno, apresúrate. Y me dijo, si usted me ofrece ayuda, yo ahora mismo me doy un duchazo, voy a bañarme y me alisto para buscar al Señor. Qué interesante. Me llamó mucho la atención, interesante, pero el punto es cuántas personas hicieron cosas que saben que debe de ser del agrado de Dios, pero hicieron todo lo contrario. Que somos templo del Espíritu Santo, pero estamos haciendo con el cuerpo, con el templo del Espíritu Santo, lo que se nos antoja. Por eso, ante esta reflexión, yo quiero animarlo a que antes de que usted vaya a descansar, le pregunte al Señor, ¿te he agradado el día de hoy? Usted puede decir, allí, a través de las redes, dígame por lo menos amén. Sí, creo que he intentado. Ya revisé antes de descansar y he revisado que intenté agradar al Señor. Mis amados, déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes que han estado en sintonía de esta reflexión del Evangelio de Juan capítulo 8. Déjenme orar por cada uno de ustedes. Veo allí incluso amigos pastores, el hermano Carlos Hidalgo, pastor de Aposento Alto, al pastor José Domingo de Iglesia Hogares Confiados, a hermanos de nuestra congregación, a Carlita, a Doris, hermano Carlos, a Francisco. Veo a Carlitos Nimatú también. Hermanos, es una bendición el poder juntos reposar en la palabra. Vengamos a Jesús. Él es la luz del mundo. Y el que viene a Él no andará en tinieblas. Y al andar en Jesús, podremos decir como Jesús dijo, hago lo que al Padre le agrada. Señor, esta noche, pongo en tus manos la vida de cada uno de los que hoy han estado expuestos a estas reflexiones basadas en tus palabras en el Evangelio de San Juan capítulo 8. Pero también oro y pido por la vida de cada uno, de Delia, de Edna en Nueva York, de nuestros vecinos incluso. Oro por los miembros de la iglesia. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por Elodia Mazariegos, que en el día de mañana será llevada para un chequeo médico, y pedimos que tú pongas tu mano y que sus hijas, sus hijos puedan volver, Señor, con una esperanza en sus labios, con una palabra de fe en su corazón. En el nombre de Jesús, pedimos que hagas una obra de sanidad en la vida de Elodia Mazariegos, que hagas una obra de consolación en la familia Salazar Arango, que hagas una obra de sanidad, Señor, en los que necesitan un toque de tu mano, porque deseamos agradarte a ti, Señor, con todo nuestro ser. Haz una obra milagrosa, Señor, en la vida de, Señor, de las siglas JPMG, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote tu intervención, tu misericordia sobre sus vidas. Gracias por esta oportunidad que nos das. Amados hermanos, estoy agradecido por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias porque sé que la próxima semana volveremos a estar conectados a través de las redes sociales, como es YouTube y WhatsApp. Que descansen. Un privilegio. Es un privilegio para mí realmente. Y el poder juntos orar también es un enorme privilegio. Denos testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.